Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2. Nos encontramos en la Fundación Josefa Vergara y Hernández, por eso verán ustedes esta magnífica pintura, tamaño mural, y estamos hablando precisamente de las pinturas del arte urbano y de todo lo que la Coordinación de Cultura en Comunidades y Barrios va a dar y está dando a la calidad de vida de nuestra ciudad, Querétaro. Estamos con Santiago Díez de Sollano, coordinador de Cultura en Comunidades y Barrios de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Querétaro. Todo el script. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a ti, Santiago. Y estamos también con Cid, como el Cid campeador, como Rodrigo Díaz de Vivar, el hombre que ganaba batallas muerto. Exactamente. ¿Cuáles son tus batallas, Cid? Pues yo inicié pintando en el año de 1986 con un grupo de amigos. ¿En dónde? ¿En qué la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Que nos autodenominamos psicorrealistas, porque era en esos tiempos de finales de las vanguardias. Sí. Y lo tomamos como una especie de burla, ¿no? O sea, digamos, ya murieron las vanguardias, estaba la posmodernidad, ¿no? Y todo esto es la transvanguardia europea. Y dijimos, bueno, pues ¿por qué no poner el psicorrealismo? Y ¿Por ya. qué no? Exactamente. Y eso sí causó algo de polémica. Sí, esos nombres son como lanzar una piedra a un río tranquilo, ¿no? Vas viendo las ondas concéntricas Exactamente. del movimiento del agua. ¿Y su grupo permaneció por muchos años? Trabajamos, expusimos primeramente en 1989 por el galerista Enrique de la Cuadra de la Ciudad de México, en la Galería Balance, y de ahí duramos hasta el año de 94. ¿Eran pintores de caballete? Éramos pintores de ¿Formato caballete. grande? No, formatos pequeños. La idea, nosotros traíamos mucho la idea del dadaísmo en ese entonces, Sí. de hacer como pinturas pequeñas, cadáveres exquisitos, escrituras, collage. En ese tiempo no se estaba usando mucho el collage y estaba Teresa del Conde apoyando el neomexicanismo, ¿no? Entonces como que no encajaba con esa corriente, y había unos contemporáneos, La Quiñonera, por ejemplo, ¿no? Que nos llamaron en su momento psicopendejos, ¿no? Perdón si se puede decir. Y esa fue, de ahí de las galerías, como que quisimos entrar al espacio público y empezamos a tomar el Parque Polanco, porque nosotros teníamos el taller ahí en Polanco. El Lincoln, un Parque Lincoln del centro de Polanco. Ajá. Junto a la Torre del Reloj. Exactamente. Con el apoyo de la estación de radio Rock 101, el poeta, escritor Jordi Soler nos como que simpatizó. Jordi Soler tiene una cantidad de facetas maravillosas. Tú sabes que él nació en una selva. Sí, en Veracruz, ¿no? Sí, la Portuguesa, que fue una tierra otorgada a los catalanes republicanos por Lázaro Cárdenas, y ellos llegaron y se encontraron con una selva, de la cual ha escrito mucho Jordi Soler, de cómo los animales de los circos escapaban y se quedaban ahí en la selva y no acababan de construir una carretera cuando la naturaleza ya había brotado de nuevo los árboles. Y supuestamente lo habían hecho para planear asesinar a Franco, ¿no? Eso cuenta en su novela, ¿no? Sí, es maravilloso. Porque ellos vivieron, Jordi Soler, hijo de padres catalanes, vivió en Cataluña viviendo en Veracruz, porque ahí se hablaba catalán, se comía catalán, las costumbres eran catalanas, y toda la comunidad se reunían en sus casas y veían una y otra vez esos. ¿Te acuerdas de esos carruseles de Kodak, de diapositivas? Entonces, pasaban las diapositivas. Miren, esa es la Sagrada Familia de Gaudí. Esas son las Ramblas. Y entonces, hacían que los niños no dejaran de vivir en Cataluña, digamos. Exactamente, sí. De hecho, vive allá, ¿no? Allá vive ya sí. Ahora en Barcelona. Pero bueno, Jordi Soler les apoyó a ustedes. Nos apoyó con esa causa y nosotros aprovechamos el parque para invitar, por ejemplo, a diferentes artistas, desde artistas un poco más consagrados como los hermanos Castro Leñero y los mismos de La Quiñonera, el Taller de Azcapotzalco, Tepito Arte Acá, grupos de rock empezaban como Café Tacuba. ¿Y tú eras un chiquitín? Sí, tenía 20 años más o menos, 22 años, 20 años. Y de ahí, por ejemplo, Rocío Cerón, ¿la conoces? No la recuerdo.
Y bueno, ella trabajó con nosotros en el grupo. Y de ahí empezamos a hacer, ya tomar como, no tanto la galería, sino como que el espacio público, de alguna forma, siguiendo el formato de pintura. O sea, casas abandonadas, el parque. Nos invitaron a exponer a Santiago, Chile, al Museo de la Ciudad. Era un museo donde querían reivindicar el espacio, un espacio para los jóvenes, pero los chilenos no querían participar en ese museo por la dictadura, porque ahí exponían las mujeres de los militares, ¿no? Entonces era un espacio como que no querían y dijeron, bueno, vamos a aprovechar un grupo de artistas mexicanos que vayan allá, expongan. Perdóname, porque realmente el arte cambia la vocación de los edificios. Exactamente. ¿Verdad? Mira, Santiago, una vez leí que en 1989, tú sabes, en noviembre, se derrumba el muro de Berlín y a partir de 1990, el nuevo alcalde de Berlín tiene la nada fácil tarea de integrar a dos partes de la ciudad, que habían sido facciones enemigas, que habían sido familias separadas, que estaban en polos opuestos en la ideología, que unos eran, digamos, pro Estados Unidos y los otros eran pro la Unión Soviética, y que se odiaban y tenían economías distintas. Ahora que se hagan hermanos de nuevo. Entonces él lo que hizo fue que tenía fotografías y tomas de cine de los edificios derrumbados por las bombas de la Segunda Guerra Mundial y que habían estado todavía afectados también durante estas intervenciones, luchas de las dos Alemanias, pero estaban en estado de ruinas. Entonces los arreglaron, los edificios, los convirtieron en departamentos, invitaron a artistas a vivir allí y sobre todo abrieron las residencias a nivel mundial. Entonces se trajeron al mejor escritor que viniera y diera clases aquí y que se quedara una obra suya como, digamos, propiedad de Berlín. Y también los pintores, un director de orquesta, una conductora de tal proyecto o ya sabes, todos estos gestores culturales que convocaron a la sociedad y los volvieron a los artistas los ciudadanos distinguidos. Se les dieron las llaves de la ciudad y la gente se sentía muy orgullosa de volver a ocupar esos edificios, aunque hubieran sido de los ideólogos contrarios, aunque hubieran sido de los enemigos, pero ahora digamos que en mi edificio vive, por decir, Gabriel García Márquez, ¿no? En mi edificio está viviendo un premio Nobel. Entonces los berlineses empezaron a ser de nuevo hermanos. Exacto, y también hicieron ahorita un gran labor de arte urbano, ¿no? Allá en Berlín. Pues el muro es, Sí. En realidad es ahorita arte urbano en sí, ¿no? El muro se convirtió en el muro, literal, o sea, como cualquier muro, ¿no? Y pues sí, el arte es un mecanismo de resignificación de nuestra realidad súper potente y evidentemente puede cambiar temperaturas en relaciones sociales, ¿no? Puede hacer de una relación social de alguna manera caótica algo más ordenado, más equiparable. El arte y la cultura, o sea, siempre lo digo yo desde Comunidades y Barrios, es como el fuego en el que nos sentamos alrededor, ¿no? Y sentados alrededor todos somos iguales y es como nuestro terreno común, es lo que nos hace humanos, ¿no? Lo que nos atraviesa a todos. Y entonces a través del arte sí podemos generar esto, pero es muy importante también hablar de, no es el arte en sí, sino es también el artista como una especie de gestor social, ¿no? El artista devolviendo algo. A mí me gusta mucho en México hacer el ejemplo, por ejemplo, del maestro Toledo, ¿no? Que devolvía siempre, o sea, él no era el arte en el caballete, o sea, él era el arte en el mundo real, o sea, él devolvía en términos psicológicos, sociales, las primeras defensas del centro de Oaxaca, del cerro, etcétera, etcétera, la formación simplemente, el impulso del grabado, o sea, eso es devolver a la sociedad como artista, ¿no? Son mecanismos a través de los cuales el arte tiene una importancia, pero el artista se vuelve un gestor social de paz, de alguna manera, de lazo social. Tú me decías ayer sobre Siqueiros, que también en su momento fue un gestor que logró para los artistas, por ejemplo, el programa de pago en especie. Buenísimo. Y con las industrias de la pintura, la generación del acrílico especial para obra de arte. Sí, una belleza con el que trabajamos, yo creo muchos todavía hoy día, ¿no?
Y se nos olvida que es influencia mexicana, o sea, directamente esta producción de pintura industrial usándose en el arte, digamos, en el arte de Caballete, en el muralismo, etcétera, pues tiene influencia hasta llegar a Pollock, por decirlo ya en el arte más contemporáneo y moderno. Y bueno, es parte también de lo que nos trae aquí, porque un poco de la experimentación que ahora hizo aquí el compadre Cid es vincularse con una empresa que hace pintura industrial y vincular esta producción de pintura con artistas de diferentes, que es otra de las partes interesantes, mezclar artistas de diferentes rubros, con diferentes técnicas, diferentes cosmovisiones, y forzarlos de alguna manera a colaborar, ¿no? Esto también es algo bien importante a través de esta pintura. Entonces es como un experimento pues, generado aquí por el compadre, que generaron su colectivo denominado Colectivo Brocha, ¿no? Colectivo Brocha, que están transformando partes de la ciudad de Querétaro y de otros lugares, ¿no? Sí, nosotros, como dice Santiago, yo conozco ciertos artistas que podían aportarle a esta línea de acrílicos un toque especial, ¿no? De hecho, la invitación se hizo extensiva, ¿no? Entonces, la empresa, nos entrevistamos para hacer unas cápsulas y propone Ildefonso, que es el director de papelerías, y propone la directora de medios, que es esta Mari Soberanis, proponen que mejor que hacer unas cápsulas nada más, probemos toda la línea de productos que tiene. Entonces, saliendo de ahí, como habían diferentes, estaba el grafitero, estaba Aper, que es un artista aquí urbano conocido, ¿no? O sea, empezó de grafitero, luego artista urbano y ahora ya es más de Caballete, ya le gusta mucho el Caballete. Un artista plástico conocido aquí totalmente, en la ciudad. Sí. Invitamos a Santiago Boldó también, que es un artista joven, más enfocado un poco a la ilustración también, y a un amigo que tengo de México de esos tiempos que pinta en madera, entonces venía al caso con la mezcla, ¿no? Y ya luego ellos me incluyeron a mí, yo estaba como afuera, yo nada más iba a ser como manager, ¿no? Y ya me incluyeron a mí. Para que tú también pintaras. Para que yo pintara con ellos, y hicimos el colectivo Brocha. Entonces empezamos, nos dieron materiales, tintas que tienen, barnices, los famosos acrílicos, los aerosoles, que en realidad los dos artistas urbanos y grafiteros no les gustaron, tengo que decirlo, porque tiene unas características la válvula, no por la calidad es muy buena, pero ahí como que empezamos también a retroalimentar a la empresa, ¿no? En ese sentido. Y de ahí empezamos a decir, ¿qué vamos a hacer con el colectivo Brocha? Bueno, pues empecemos con esta idea de pintar en colectivo, ¿no? Entonces hicimos un trabajo todos juntos, luego hicimos un trabajo un poco más, no tan fuerte como eso, sino porque uno estaba en México, de pasarnos las piezas y pintarlas, y culminar con una exposición, un taller experimental para niños y un Volkswagen intervenido por el grafitero. Eso lo hicimos en la fábrica, fue como la primera parte de este colectivo, ¿no? ¿En qué año lo hicieron? Lo acabamos de hacer ahorita. 2019. Llevamos todo el 2019 con Brocha. Ya, pues Sí. muy, muy interesante esta propuesta. Santiago, cualquiera pensaría que los artistas, como son seres impulsivos y tienen ideas muy fijas y tienen proyectos muy creativos, no pueden trabajar en conjunto. Pero tú has tenido otras experiencias, ¿no? Bueno, siempre es complicado la colaboración entre artistas. Como dices, cada quien trae a veces su perspectiva y luego pues cada quien quiere hacer su camino, ¿no? Pero es una labor bien importante por parte de esta otra figura que tenemos en el mundo, ¿verdad? Que es el gestor, ¿no? Lograr pues conciliar estas perspectivas y lograr esta colaboración, porque al final de cuentas el arte exige colaboración. O sea, como artistas tenemos que... no podemos nada más hablar de competencias, o sea, tenemos que tener sinergias creativas, sobre todo en una ciudad como la nuestra, compartir estilos, compartir técnicas, exponer juntos y de alguna manera empezar a crear ya piezas juntos, bueno, implica un reto extra, ¿no? Pero es también una labor pues que vale mucho la pena echar a andar. Yo continuamente genero colaboración entre artistas, a veces de la misma línea, a veces no, pero me parece que eso es algo que enriquece tanto la perspectiva de arte de ciudad, como el comunicar el arte como un mecanismo de intervención, de resignificación del espacio público o incluso de inmuebles ya utilizados. El arte puede ser un mecanismo de inclusión a través del cual
Llevamos, por ejemplo, a chavos de los barrios, a chavos que tienen arte más marginal a los espacios centrales de una ciudad donde los podemos colocar en museos, donde ahorita, por ejemplo, hay varios grafiteros expuestos en el CEART, en la galería principal está, por ejemplo, el compadre Raptor, que es un chavo grafitero autodidacta de durísima calidad, que a través de este tipo de colaboraciones, como lo que hace Alejandro Vázquez también, que es el que junta este colectivo, logramos incluir a esta gente, logramos generar del arte una dinámica incluyente, no el arte como a veces se veía como algo que distingue, no algo que tal vez tú no entiendas, pero yo sí entiendo, sino lograr el arte de una manera más accesible y lograr que el público sea más colectivo, por decir, que incluya un poco de todo. Porque yo siempre lo estoy diciendo, si ocupamos llevar a todos los artistas emergentes, a los artistas jóvenes a estos espacios, hacerlos sentir parte de estos espacios, porque en la medida en la que no los invitemos a este tipo de exposiciones, a los museos de arte contemporáneo, moderno, el Museo de la Ciudad, lo estamos excluyendo de este alimento cultural, artístico que hay, que puede nutrir su propia creación. Entonces este esfuerzo es muy válido, es muy complejo, pero hay que hacerlo. A veces sale bien, a veces saldrá mal, pero hay que hacerlo. Pero se avanza en el camino. Quiero preguntarte, estos muchachos que tú has visto transformarse de jóvenes inquietos, probablemente con algún conflicto, con alguna adicción, con algún consumo de diferentes sustancias que afectan su conducta, los ves transformarse en artistas. ¿Qué pasa dentro del seno familiar? ¿Qué pasa dentro de su propia personalidad, de su trabajo fuera del arte o de su conformación como individuos? ¿Cómo has visto tú la influencia del arte o el efecto del arte en estas familias? Mira, es una resignificación total, ¿no? Mi hijo es un vándalo que lo he tenido que ir a sacar de los separos en continuas ocasiones porque anda rayando. Y la mamá o el papá o hasta los hermanos diciendo, no, pues es un grafiterillo, a de repente ver la exposición, ver el cuadro montado, o sea, se resignifica al sujeto. Y hay que pensar que la identidad... Esto cambia su autoestima. Claro, olvídate la autoestima, la identidad. Porque no podemos pensar que la identidad sea necesariamente generada por uno mismo. O sea, también está generada por la mirada del tercero, por el colectivo, por la sociedad, que te señala, te dice, la sociedad te puede señalar de una manera no explícita, pero puede decir, tú eres un vándalo o tú eres un artista. Y eso para el joven tiene una implicación durísima, porque es quién soy yo soy un vándalo, entonces mis conductas son sociodelictuales, mi identidad es sociodelictual y yo voy tirando en esa línea en la vida y muy posiblemente el arte sea un escape ligero, pero no... Pero mi destino es la cárcel. Exacto, o sea, mi destino es la delincuencia, la clandestinidad, la marginación, porque eso es lo que la sociedad me dice. Morir joven, morir pronto, no tener muchas posibilidades. La vida loca, dice, ¿no? La vida loca. Las familias que viven en las comunidades donde se ha intervenido a través del graffiti y de muchos otros mecanismos de integración social, ¿cómo has visto tú la transformación de estos grupos sociales? Pues mira, hasta la misma percepción del hijo. O sea, simplemente ya cuando la mamá cambia la forma en la que ve el hijo cambia la forma en la que se siente y las relaciones sociales entre ellos se modifican. O sea, hay una relación de más respeto porque tú ya eres alguien, tienes un lugar, eres un gestor de algo positivo en lugar de un vándalo más. Y el arte urbano como tal, bueno, se empieza a resignificar. Mucho tiempo era como un elemento de, si es grafitero, bueno, pues tiene más posibilidad quizá de ser delincuente, ¿no? Quizá de transgredir la norma. Hoy día estamos muy claros, como cuando empezaba, ¿no? Por ejemplo, que no era bien recibido, incluso era motivo de violencia el graffiti, porque eso es de vándalo. Hoy día, con esta resignificación que hemos ido haciendo en trabajo de los mismos artistas urbanos, de los que gestionamos, o sea, ir modificando esta percepción, nos ayuda muchísimo porque ahora no vemos el graffiti como un elemento de riesgo en los jóvenes, sino que siempre que vamos a un barrio que tiene problemáticas de consumo, pandillas, etcétera, los chavos que hacen graffiti, ese es realmente su factor protector, porque es la característica que nos permite trabajar con ellos, algo que les interesa. A final de cuentas, todos los que hacen graffiti tienen una sensibilidad gráfica, posiblemente socializada muy diferente al que la genera yendo a museos y así, pero ellos perciben una estética en las paredes, en las intervenciones, en las firmas, y ellos lo disfrutan. Y esta percepción estética nos ayuda a abrir nuevos panoramas.
la estética es muy importante en el, digamos, en la formación de esta cultura de paz, de este entendimiento del otro, de esta empatía. La salud mental en el espacio público, la estética tienen mucho que ver. Muchas veces nosotros vamos a un barrio y nos parece muy feo ver las firmas y ver que esto y que el otro, pero cuando le preguntas al chavo te dice, bueno, es que yo aquí pertenezco, esa firma la hizo mi compadre, de mi crew, aquí pasamos, aquel día. Es una marca de territorio. Eso es un elemento de pertenencia, así de existencia, ¿no? De identidad. Ya. Y eso ya modificado en no la identidad de pandillero, sino la identidad de artista, cuando el joven entiende que es un artista, es como una explosión. Ya, maravilloso. Muchísimas gracias, Cid. No, gracias Santiago Díez de Sollano. Y gracias a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue hasta sus pantallas. Gracias al equipo de Dora Pérez y a nuestra directora general Claudia Ivonne Hernández de RTQ, Consumo Libre.